Libertad Valencia Club de Fútbol. No dejes que se queden en este Bien, hola a todos, muchísimas gracias por acudir a la llamada de Libertad Valencia Club de Fútbol. El tema a tratar, como sabéis, es la próxima ampliación de capital y cómo pueden afrontarla los accionistas minoritarios. También hablaremos de la actual situación del club y todos estos datos con detalle nos los darán José Pérez, presidente de Libertad Valencia Club de Fútbol, y Dionisio Canales, responsable del área económica. Posteriormente abriremos turno para preguntas para que podáis resolver las dudas que queden pendientes. Hola, buenos días a todos. Primero que nada, gracias por venir, gracias por acudir a la llamada de la afición del Valencia y sobre todo os voy a pedir, haré hincapié a lo largo de la rueda de prensa, al final os lo recordaré, voy a pediros que informéis al valencianismo, que vosotros al menos hagáis el trabajo que no está haciendo el Consejo de Administración del Valencia, que es informar de lo que está pasando en el club y de por qué se toman las decisiones que se toman. Esta rueda de prensa queríamos que hubiera tenido lugar antes, porque los plazos de la ampliación, ahora hablaremos de ellos, son muy sufridos y vamos con el tiempo muy justo, pero hemos tenido muchos inconvenientes por parte del Valencia para tener toda la información necesaria para poder dar una rueda de prensa donde tuviéramos un plan fundamentado y asegurado en cuanto a su funcionamiento y a su legalidad, o en cuanto a los problemas que nos podría dar el Valencia con él. Vamos a intentar hacer un resumen bastante rápido, bastante directo sobre la situación en la que nos encontramos ahora, con las ampliaciones de capital que se aprobaron en la Junta General, el porqué, la interpretación que hacemos nosotros, que creemos que es evidente, pero bueno, vamos a dar los datos para que la podáis sacar adelante vosotros también, la interpretación que hacemos de qué pretende el Consejo de Administración de Valencia, Peter Lim, con esta ampliación, y luego la posición que Libertad VCF va a tomar respecto a esta ampliación y la que va a pedir al aficionado valencianista que tome. Argumentada, os explicaremos por qué, intentaremos razonaros el por qué creemos que es la mejor postura que podemos tomar ante esta situación ya de por sí tan crítica. Y luego un turno de preguntas, os dejaremos que nos preguntéis lo que queráis. Queremos que quede bien claro cuál es la posición de Libertad y el porqué o los porqués de la interpretación y de por qué nos posicionamos así. No queremos que quede nada en el tintero, por eso hemos dado el paso de hacer una rueda de prensa en vez de un comunicado o difundirlo en redes sociales y ya está, porque queremos realmente despejar todas las dudas. Así que en el turno de preguntas no dudéis en preguntarnos todo lo que queráis. Bueno, como sabéis, hay dos ampliaciones de capital que diseña el equipo jurídico del Consejo de Administración del Valencia. Una primera ampliación de capital que es por capitalización de créditos, una primera ampliación de capital que beneficia únicamente a Peter Lim y a Meriton, y más con la situación que se ha dado ahora con los posibles ingresos del acuerdo con CVC. Es una ampliación de capital hecha a medida del principal accionista, del accionista mayoritario. Aquí me gustaría hacer hincapié, ya que nos dejaron acceder a la Junta General de Accionistas, una pregunta que dirigimos desde Libertad al Consejo de Administración, a Neil Murphy y a Germán Cabrera aquel día, que es si le habían ofrecido a Peter Lim algún otro tipo de solución para el tema de los créditos, para el tema de salvar la causa de disolución, algún otro tipo de solución que no fuera tan gravosa para el pequeño accionista, que no fuera tan gravosa para la sociedad, porque estaba claro que la solución que se estaba adoptando era la más beneficiosa para el máximo accionista.
A esta pregunta nos contestó Germán Cabrera diciendo que ellos tenían los pies en la tierra y que no iban a ofrecer a Peter Lim una solución que a él no le satisfaciera. Le hicimos ver que están haciendo el trabajo de Peter Lim. Realmente el Consejo de Administración que tiene ocupadas las oficinas del Valencia es el Consejo de Administración de Peter Lim, de Meriton. Y lo que mira en cada gestión que hace con el Valencia Club de Fútbol es el beneficio y es al interés del máximo accionista, no al interés de la sociedad. Esa primera ampliación de capital, cuando se inscriba en el registro, porque el día después de la aprobación ya entró en vigor, cuando se inscriba en el registro, tome efecto la inscripción en el registro, hará que las acciones del Valencia Club de Fútbol pasen de 3,5 millones, que son actualmente, números aproximados, a 5,5 millones, y Peter Lim pasará de tener el 84% a tener el 90% del capital social del Valencia Club de Fútbol. Esto, importante, capitalizando un crédito, es decir, pagándolo con un crédito que a día de hoy el Valencia no le podría devolver. Un crédito por ser gestores de la sociedad, que es subordinado, un crédito que no se podría cobrar Peter Lim. Lo que hace es que lo paguemos el resto de accionistas con las acciones, que le paguemos la fiesta. Esta es la situación tras la primera ampliación, y la segunda de las ampliaciones que propone Peter Lim ya es una ampliación abierta. Esta primera ampliación es por capitalización de créditos y no deja participar al pequeño accionista, y ahora a continuación propone una segunda ampliación. Esta segunda ampliación la publican en el BORD el día 20 de diciembre, lunes 20 de diciembre. A partir de ese día está vigente. Es una ampliación que pergeñan en días festivos, pero además que reducen el tiempo de los 60 días que permite la ley que dure un proceso de ampliaciones de capital a 45 días. Además, no le dan ninguna publicidad. No digo que se gasten el dinero en campaña publicitaria, digo que entras a la página web del Valencia Club de Fútbol y directamente la ampliación no está anunciada. Tienes que irte a área socios, a sede, y ahí, dentro de los diferentes escritos, hay un escrito de publicación de la ampliación de capital. No hay ni un pequeño titular, ni una pequeña pantalla, no hay ningún llamamiento a esa ampliación de capital, ni siquiera en la web, que tendría coste cero para el Valencia. No estoy hablando siquiera que se gasten dinero en una campaña, que es lo que deberían hacer. Estoy hablando de que ni siquiera le han dicho al informático de turno de la empresa de Cristiano Ronaldo que ponga, al acceder a la página web del Valencia, un llamamiento a los aficionados para que suscriban acciones. Yo creo que blanco y en botella, Peter Lim no quiere que se suscriban acciones en esta segunda ampliación de capital. El ratio de suscripción de estas acciones es una acción por cada 1,409984 acciones que tenga un accionista. ¿El porqué de este motivo? Es muy fácil. Es exactamente el cambio que le sale por las acciones, por la capitalización de créditos de la primera ampliación. No le da ni siquiera un porcentaje mayor, una posibilidad mayor al pequeño accionista para recaudar dinero. El mismo de la primera ampliación. No quiere ver que se perjudique su porcentaje accionarial ya del 90%. Esto quiere decir que accionistas de una acción, accionistas que tengan una sola acción, no van a poder suscribir acciones. Así que esta idea que se perseguía de que los accionistas del Valencia minoritarios pudieran mantener su porcentaje de participación en el club es directamente mentira. Los accionistas de una acción no van a poder mantener su porcentaje de participación. Pero además los accionistas comúnmente de 11 acciones, por el tema del descuento del pase, no van a poder suscribir sus 7,8 acciones que le tocarían, sino que solo van a poder suscribir 7, porque solo se pueden suscribir acciones enteras, con lo cual tampoco van a poder mantener el porcentaje actual de acciones o de posesión del club que tienen. Además de todo esto, el precio de la acción. El precio nominativo de la acción, calculado hace ya un par de años, en base a las cuentas de hace un par de años,
Es tan sencillo como el capital social del Valencia dividido por el número de títulos que tienes pedidos, te da el capital social, el valor nominativo de las acciones, es de 6 euros. Esto ya ha quedado obsoleto. 6 euros hace un par de años, ahora es mucho menor. Pues esta gente, el Consejo de Administración de Peter Lim, dice que, según varios estudios que han realizado, van a incrementar ese precio en una prima de emisión de 14 euros. Así que van a sacar a la venta las acciones por 20 euros. Los 6 euros del valor nominal más los 14 euros de prima de emisión. Nosotros reiteradamente le hemos mandado escritos al Valencia y en la propia Junta General en pos del derecho de información que tienen los accionistas de esta sociedad. Le hemos pedido que nos hagan traslado de estos informes, de estos estudios que fijan la prima de emisión en 14 euros y no en 12, en 16 o en 0 o en menos 4. No se nos ha dado información, no se nos han trasladado estos estudios, se dice que tenemos la información suficiente para tomar una decisión de si accedemos o no accedemos a la ampliación de capital y nuevamente crean indefensión en el pequeño accionista. El volumen de la ampliación es de 4 millones de acciones, que es el porcentaje, es el cálculo que hacen con este ratio que os digo de una acción por cada 1,4, con un valor nominal, estos 4 millones, de 24 millones de euros y un valor de 57 millones de euros en prima de emisión que no nos han querido explicar. 57 millones de euros de prima de emisión de un sobrecoste sobre las acciones que no nos quieren explicar, que no nos quieren documentar, no nos quieren dar información sobre el porqué de este sobrecoste. Bueno, las conclusiones de Libertad yo creo que son evidentes y creo que son las que toda persona con raciocinio puede concluir de todo este tema. Ellos no quieren, Peter Lim no quiere que se suscriban acciones en esta segunda ampliación. No quieren que puedan entrar 70, casi 81 millones de euros en las arcas del club en la situación en la que se encuentra, 81 millones de euros. No quieren que puedan entrar 81 millones de euros. Extraño, ¿no? Una situación de causa de disolución, una situación en la que no puedes construir el estadio. Dicen que no pueden construir el estadio porque no tienen dinero, pero no fomentan esta ampliación de capital, no la publicitan porque no quieren que entre dinero. Es raro, ¿verdad? Entonces, el porqué de esta ampliación de capital, ¿qué quieren hacer con esta ampliación de capital? Pues os lo voy a decir muy claramente. Quieren cubrirse las espaldas ante una demanda de la primera ampliación de capital. Una demanda en la primera ampliación de capital, en la capitalización de créditos, que irá por la línea de que no dejan suscribir acciones, atacan el derecho del accionista minoritario. Para justificarlo delante de un juez, ellos hablarán de una segunda ampliación, de que han abierto una segunda ampliación con estos condicionantes para intentar resarcir de ese ataque que ocurre en la primera ampliación. Así que indirectamente están dándonos la razón con la primera ampliación, lo que llevamos diciendo ya hace tiempo sobre la primera ampliación. Se están intentando salvaguardar las espaldas. Es el único interés que tienen con esta ampliación de capital. Y así se explica que no la estén promocionando. Una ampliación de capital que ya lleva 20 días abierta y que no han promocionado absolutamente nada. No la han contado a los medios, ni siquiera la han filtrado a sus medios allegados, no han hecho absolutamente nada con esta ampliación de capital porque no les interesa. ¿Cuál es la postura de Libertad ante esta situación? Bueno, seríamos muy hipócritas y por eso estamos hoy aquí dando la cara. Si después del tiempo que están dedicando muchísimas personas, y os aseguro que son muchísimas personas, aunque seamos pocos los que damos la cara, el tiempo que estamos dedicando en salvar al Valencia Club de Fútbol, seríamos muy hipócritas si ahora nos escondiéramos. Nuestra postura es la de acudir a la ampliación, es la de hacer que le salga el tiro por la culata a Peter Lim, el de suscribir, el de que esta bala, este intento de volver a pisotear al pequeño accionista no le salga. Y para eso tenemos que acudir a la ampliación.
pese a todos los inconvenientes que somos conscientes que nos está poniendo Peter Lim, pese a lo que está intentando hacer para desincentivar que acudamos, pese a la situación del club, pese a saber a manos de qué gestores vayan a ir el dinero que pongamos en el Valencia Club de Fútbol. Pero bueno, los valencianistas están acostumbrados a cumplir, están acostumbrados a poner dinero en su club, llevan 103 años poniendo dinero a cambio de nada en su club, no como este señor que ha venido aquí solo a hacer negocios. Y lo que nosotros vamos a pedirle a los valencianistas es que en la medida de sus posibilidades, de sus economías familiares, sabemos que es una situación, un momento complicado, pero aún así les vamos a pedir que hagan un esfuerzo y que suscriban las acciones que puedan. Y para eso hemos diseñado un plan de suscripción que intenta saltar, intenta evitar las pegas que Peter Lim y su equipo jurídico nos van a poner para la suscripción de acciones. Nosotros siempre hemos hablado de la unión, de que nos teníamos que unir, de que nos teníamos que coordinar, teníamos que demostrar que no éramos un grupo de aficionados a fútbol con pensamientos diferentes y que no nos ponemos de acuerdo cuando hay que ponerse de acuerdo, sino todo lo contrario. Somos una gente que quiere este club y que si se tiene que poner de acuerdo, se tiene que coordinar y hacer las cosas bien, sabe hacerlas. Siempre hemos dicho que la Asociación Libertad VCF se había constituido para eso, para que fuera herramienta del valencianismo. Y ahora llega un momento crucial para ser herramienta del valencianismo. La agrupación de acciones que permite o que nos permitirá en un momento dado llegar al 5% y fiscalizar la actuación de este señor en el Valencia Club de Fútbol, nos permite también, nos da también otras ventajas. Y la ventaja directamente que nos da en la suscripción de acciones es que nos permite agrupar los derechos de suscripción de las acciones, ¿vale? Esto es lo que vamos a explicar. Vamos a explicar un plan para suscribir a través de la agrupación de la Asociación Libertad VCF las acciones, lo cual nos va a permitir saltarnos pegas de las que Peter Lim está poniendo para que no suscribamos acciones. El ejemplo de los derechos de suscripción es muy claro y es una cosa con la que un máximo accionista cuando hace una artimaña de este tipo juega. El cambio no es unitario, el cambio nos va a dar, hemos puesto de ejemplo el titular de 11 acciones porque es lo mayoritario por el tema del descuento de pase. Un pequeño accionista con 11 acciones tiene derecho a suscribir 7,8, pero el Valencia solo le va a dejar suscribir 7 acciones, el 0,8 no lo puede suscribir y ese 0,8 se pierde en el limbo. ¿De acuerdo? De otra forma, por ejemplo, 8 accionistas titulares de 11 acciones, con 88 acciones en total, van a poder suscribir 62 acciones entre ellos, ¿vale? La suma de 8 accionistas que vayan individualmente con 11 acciones es que podrán suscribir 56 acciones. 8 accionistas que vayan agrupados a suscribir acciones podrán suscribir 62 acciones. Esta diferencia de acciones es el porcentaje, los decimales de acciones con los que está jugando Peter Lim para, aunque el valencianismo pusiera dinero, aunque el valencianismo se mojara, poder aún así reducir su porcentaje de accionariado en el club. Esto no va a pasar si vamos agrupados y para eso está Libertad VCF. Libertad tiene por encima de 60.000 acciones agrupadas y esos derechos de suscripción lo que nos van a permitir es agrupar cerca de 2.500 acciones más que si se hicieran las suscripciones individualmente por los accionistas. Esto además, este remanente de acciones, lo que nos va a permitir, junto con que muchos accionistas no querrán suscribir el porcentaje que ellos pueden suscribir, lo que nos va a permitir es articular un mecanismo en el que dejemos que los accionistas suscriban el número de acciones que quieran y no se limiten al que tienen por derecho de suscripción. Es decir, que si un accionista de 11 acciones quiere suscribir en esta ampliación 20 acciones, le vamos a dejar. Pero además, si un accionista quiere suscribir acciones, también le vamos a dejar.
que suscriba acciones. ¿Por qué? Porque tenemos un derecho remanente, además tenemos accionistas que no van a suscribir sus derechos de suscripción y lo que vamos es a potenciar que esos derechos de suscripción no se pierdan. De esta forma, con la suscripción agrupada, lo que vamos a hacer es intentar evitar todas las trabas que está poniendo Peter Lim para que no se suscriban acciones. ¿De acuerdo? Además, añadido a esto, como el plazo es muy corto, el plazo acaba el 3 de febrero, lo que le hemos hecho, le hemos solicitado ya esta mañana directamente, lo tenéis en el anexo número 2 de la documentación que os hemos dado, al Valencia que amplíe el plazo de suscripción a los 60 días legales que permite la ley, con lo cual nos iríamos al 20 de febrero en vez de al 3 de febrero. Además hemos hecho un proceso de suscripción muy ágil, que hemos contrastado con el Valencia y esto es, luego os hablaré de ello, lo que nos ha demorado tanto en hacer público este proceso, porque teníamos que tener seguro que el Valencia no nos iba a poner problemas en este proceso de suscripciones y el Valencia ha intentado demorar la contestación, todas las preguntas que hemos hecho, su contestación, todo lo que han podido. Ahora tenemos claro que el proceso va a funcionar, que el Valencia no nos va a poner trabas. Y lo que vamos a hacer es abrir un periodo de recaudación y de suscripción de acciones a accionistas sin límite de acciones a suscribir y de no accionistas que quieran suscribir. Así estamos hablando, y no es un hecho baladí, estamos abriéndole la posibilidad de que sean accionistas a gente que está en la veintena, 30 y pocos años, que nunca han tenido la posibilidad de suscribir, no estaban en el mercado laboral, eran adolescentes cuando se hizo la última ampliación de capital que estaba abierta, no han tenido posibilidades de tener acciones de Valencia y ahora van a tener la posibilidad de suscribir. Nosotros vamos a dejar que a través de Libertad nos digan cuántas acciones quieren, nos den el dinero para hacer esa suscripción de acciones y le tramitaremos esa suscripción de acciones y las dejaremos a su nombre. El proceso de suscripción es muy sencillo. Captación de fondos, también de derechos de suscripción. Tenemos los derechos de suscripción de los agrupados, pero vamos a seguir peleando en agrupar más gente y en captar más derechos de suscripción. La captación de fondos, la gente que quiera suscribir, que ingrese en una cuenta, que para tal efecto va a ser una cuenta restringida, que solo va a tener ingresos, que su salida última va a ser la adquisición de acciones en el Valencia Club de Fútbol, va a haber transparencia total. Realizaremos esa adquisición de acciones y luego realizaremos el reparto de acciones conforme a lo que cada persona haya puesto, ¿vale? La captación de fondo, como os he comentado, puede venir de accionistas, donde el precio de acción serán los 20 euros acción que ha estipulado el Valencia Club de Fútbol. Os recuerdo, 6 euros de valor nominativo más los 14 de prima de emisión. No accionistas, donde el valor de cada acción va a ser de 25 euros, ¿vale? El precio de mercado ahora para los no accionistas, si alguien quiere intentar comprar acciones en el mercado negro, por llamarlo de alguna forma, está por los 40 euros más el cambio de titularidad que el Valencia obliga y son de unos 120 a 180 euros. Así que hemos estipulado 25 euros, no hay cambio, no hay coste en los cambios de titularidad, 25 euros, si compra 10 acciones, 250 euros le van a salir las 10 acciones, con el compromiso además de que ese recargo de 5 euros se va a dedicar para suscribir más acciones. Queremos suscribir cuantas más acciones podamos, y la idea es que esta recaudación de más, de estos 5 euros de recargo, se utilicen para suscribir acciones que se pondrán a nombre de Libertad VCF, a nombre de todos los valencianistas. Y luego donaciones, también se aceptarán donaciones para hacer suscripción de acciones, ¿vale? Como os digo, hay una cuenta bancaria restringida en Caixa Rural, destinada a tal efecto, y bueno, lo que os he comentado de los 5 euros de recargo. El objetivo, 62.000 acciones agrupadas en Libertad ahora mismo. A partir de esta semana intentaremos obtener más derechos de suscripción, pero
Ahora mismo tenemos 43.972 derechos de suscripción, acciones que se pueden comprar. El objetivo es, 2.500 derechos más, esto es una estimación evidentemente, pero sobre unos 2.500 derechos más, que si esos 62.000 acciones, esos accionistas, 4.000 accionistas aproximadamente que son, fueran a suscribir a las oficinas del Valencia individualmente, por lo que os digo de la suma de porcentajes. Pues estas 43.000 acciones son 879.000 euros. El objetivo, modesto, entendemos, a nuestro parecer, es al menos suscribir estos 879.000 euros de los, os recuerdo, 81 millones de euros de la segunda ampliación de capital, en la que la mayor parte se queda en derechos de suscripción de Meriton, que no va a suscribir. Además de esto, quería haceros hincapié, lo tenéis en el dossier que os hemos enviado y en el anexo número 1, la cronología de los hechos, porque para más índole, el Valencia Club de Fútbol no ha facilitado que hoy podamos estar aquí proponiendo esta campaña para suscribir acciones. Nosotros, como os hemos comentado, en cuanto fuimos conscientes con la convocatoria el día 16 de noviembre, creo que fue, de la Junta General de Accionistas y de la segunda ampliación de capital, le transmitimos al Valencia ya dudas, preguntas necesarias para formarnos opinión sobre si acudir o no acudir a esa Junta General, como era lo de la prima de emisión y como era si iba a suscribir o no su porcentaje de acciones Peter Lim. El Valencia Club de Fútbol consumió ese mes sin contestarnos a las preguntas. En la Junta General de Accionistas volvimos a hacer esas preguntas. Sí que nos dijeron, y así consta en el acta de la Junta General, que Peter Lim no va a suscribir su porcentaje, sus derechos de suscripción de la segunda ampliación, y no los va a transmitir a nadie. Esto sí que nos lo dijeron. No nos hablaron de la prima de emisión, no nos quisieron justificar la prima de emisión. Sí que hablamos también con Germán Cabrera en esa Junta General de Accionistas sobre la posibilidad de ir agrupados, sobre la forma de articular este método. Nos emplazó para que esa misma semana, o la semana después, esto del jueves, la semana siguiente, que ya se había abierto el plazo de inscripción, nos reuniéramos con los abogados que han pensado esta ampliación para que pudiéramos aclarar cuantas dudas tuviéramos. Esta reunión no se ha podido dar en ningún caso, no nos atendieron, nos recondujeron a dirigirnos mediante un formulario estándar de la web del Valencia a que le hiciéramos las preguntas que tuviéramos sobre las dudas que tuviéramos. Estas dudas se realizaron por escrito el día 21 martes, tenéis los correos en el anexo. No nos contestaban a estas dudas, daban el silencio por respuesta, con lo cual tuvimos que pedir cita en el Valencia Club de Fútbol y personarnos allí en el Valencia Club de Fútbol para que nos contestaran. Finalmente sí que tuvimos contestación, todavía quedaron dudas por saldar, que hemos saldado la semana pasada, aunque todavía queda alguna cosa a la que no nos han contestado. Han estado intentando alargar en un plazo de 45 días, han dedicado 20 días a contestarnos dudas que tenemos sobre esta ampliación de capital. Hemos intentado hacer la rueda de prensa con la urgencia debida, pero no podíamos hacer esta rueda de prensa si había temas que no teníamos todavía claros. Sí que el martes pasado, cuando ya teníamos claro el funcionamiento de esta suscripción, lo que hicimos fue, para dar un periodo de poder suscribir nuestros accionistas agrupados y nuestros socios, se lo comunicamos vía mail, les informamos de este proceso y desde el martes pasado han comenzado las suscripciones. Ahora queríamos hacerlo vía rueda de prensa, como os he dicho, para que podáis preguntar lo que queráis y para poder hacer un llamamiento público a todo el mundo, sea socio o no de Libertad, esté agrupado o no en Libertad, y sea accionista o no del Valencia. Hacemos un llamamiento
cualquier aficionado del Valencia Club de Fútbol puede suscribir acciones. Solo tiene que entrar al formulario, lo tenéis también en el dossier que os hemos enseñado, ampliación.libertadvcf.com, introducir sus datos, decidir el número de acciones que quieren suscribir, hacer una transferencia bancaria por el importe de esas acciones, y el equipo de Libertad se encargará de gestionarlo todo para suscribir estas acciones antes de que acabe el plazo y con posterioridad hacer la reasignación, poner en la titularidad correspondiente las acciones que haya suscrito cada valencianista. Y por último, y ya os dejo que habléis, que preguntéis, queríamos anunciar también que vamos a impugnar la primera ampliación de capital. Nuestros abogados, el bufet con el que trabajamos, lleva trabajando ya desde esta Navidad en la impugnación, en la formulación de la demanda en la que impugnaremos esta ampliación de capital. Entendemos que hay una vulneración del derecho del pequeño accionista en la primera ampliación de capital y que esta segunda ampliación tan solo es maquillar, tan solo es cubrirse las espaldas, pero que el derecho del pequeño accionista, la falta de información con el tema de la prima emisión vulnera los derechos del pequeño accionista. Y entendemos también, capital, que hay un conflicto de intereses. La primera ampliación se aprobó en Junta General Ordinaria con la votación afirmativa tan solo de Meriton Holdings, es decir, de los propios interesados en que se cobre el crédito, de los titulares del crédito que se capitalizaba. Entendemos que hay un claro conflicto de intereses, que deberían haberse abstenido en esa votación y haber dejado que el resto de accionistas de la sociedad fuera quienes votaban si era interesante o no esa forma de eludir la situación crítica de las cuentas, la posible causa de disolución que presentaban las cuentas del 2021. Bueno, y esto es todo. Solo dejadme que haga os pida ayuda, que transmitáis al valencianismo. Como veis, vivimos una época difícil. No nos ha tocado vivir época de jugar finales de Champions, no nos ha tocado vivir épocas de preocuparnos solo por los fichajes que vienen o las ventas que se hacen. Nos ha tocado vivir una época en la que nos tenemos que preocupar por el futuro, que exista futuro para este club. Tiene 103 años de historia, pero su futuro está realmente en juego, porque quienes lo gestionan a día de hoy solo están interesados en sus negocios particulares y no en el futuro del club. Nos ha tocado vivir también una época y vosotros bien lo sabéis, que sois periodistas, de oscurantismo, de falta de información. Esta ampliación de capital es un claro ejemplo. Es vergonzoso lo que están haciendo con esta ampliación de capital. No se les cae los anillos a nadie. Germán Cabrera es capaz de defender durante 4 horas de Junta General la gestión de Meriton Holdings y de Peter Lim en el Valencia Club de Fútbol. Tenéis que hacer un papel muy importante. Le tiene que llegar al valencianismo la situación en la que nos encontramos y lo importante que es que nos movamos. Y esto, suscribir acciones, es una nueva forma de movilizarnos. Es una nueva forma de decirle a Peter Lim, no te vas a salir con la tuya, estamos frente a ti y por mucho que pergeñes, articules mecanismos para intentar acabar con nosotros no vamos a dejar que esto pase. Ahora sí, ya podéis preguntar lo que queráis. Bien, abrimos turno de preguntas. Hoy no vamos a repartir un micro de mano por tema COVID, pero bueno, las características de la sala yo creo que nos permiten que hagáis las preguntas sin micro y la vamos a escuchar perfectamente. Sí que os pedimos que, bueno, yo os daré paso y que antes de formular la pregunta nos digáis nombre y medio al que pertenecéis, ¿vale?
en la propia Junta comentaste, puede ser. ¿El qué? La ampliación, la impugnación de la ampliación. Sí, esto es lo Creo que... ya lo hiciste público en la Junta. Sí, para que constara en acta dijimos que probablemente que era lo que hasta ese momento podíamos decir, por un tema de vulneración de derechos de información, es decir, nos piden que suscribamos acciones a un precio de 20 euros con un sobrecoste de 14. Sí, está bien. ¿Se oye bien? Sí. Con un precio sobre 14 euros, un sobreprecio de 14 euros, nos piden que hagamos una ampliación, que tomemos decisiones si vamos a entrar en una ampliación de capital. Ahí hay una vulneración clara del derecho. La primera ampliación. La primera ampliación, sí. Yo preguntaba si eso ya lo comentaste en la Junta. Sí, dijimos que probablemente sería objeto de... Siempre la va a comer. Esa primera ampliación, correcto. Dime. Sí. Rafael Así de Valencia Sí. Capital Radio. Para esos nuevos accionistas que quieran suscribir acciones, ¿hay un límite para ellos? No, en principio no tenemos límites, salvo que alguien nos venga con 4 millones de euros, que no tenemos derechos de suscripción suficientes. En principio no va a haber límite, quiero decir, puedes suscribir 11 acciones, puedes suscribir 20, 8, 4, las que le hagan falta, no habrá límite. Y en ese momento, tú pones, quiero 20 acciones y pongo el dinero correspondiente. Lo pongo en ese número de cuenta y luego puede ser que esas acciones las tengas o puede que no. En ese caso, el dinero se devolvería. Claro, en el hipotético caso que nos quedáramos, ojalá, sin derechos de suscripción suficientes, hemos establecido un orden de prelación para el reparto de esas acciones. Evidentemente, a quien primero, y le garantizamos, no puede ser de otra forma, que sí que va a tener esas acciones, es a quien está ejerciendo su propio derecho de suscripción. Es decir, quien tiene 11, esas primeras 7 las va a tener seguro. Luego, todo lo que ceda de 7 para quien tiene 11, por hacer el ejemplo, o los accionistas que no tienen acciones y van a suscribir nuevas acciones, será primero por la condición de socio de libertad. Si es socio de libertad, tendrá una opción prioritaria en el reparto, y luego simplemente por orden temporal, por el de la entrada de las transferencias en el banco. Por orden temporal iremos haciendo reparto, lo vamos a hacer así, de hecho. Ya os digo, en el hipotético caso de que nos quedáramos sin derechos de suscripción, ahora mismo tenemos estos 46.000 derechos de suscripción de acciones, ojalá nos quedáramos sin derechos de suscripción. Tenemos en la cabeza la idea de intentar buscar más derechos de suscripción, por si esto pasa. Alex del Desmarque. José, ¿ya tenéis los derechos de suscripción de todos los accionistas que ya tienen las acciones agrupadas? Y la pregunta es, ¿qué pasa si un accionista decide ejercer ese derecho fuera de la propuesta que planteáis? ¿Eso es posible o...? Sí, correcto. Un accionista que a día de hoy haya ejercido su derecho, ese derecho de suscripción no podremos hacer uso de él. Nosotros tenemos para articular estos derechos de suscripción en el Valencia Club de Fútbol, le presentaremos los contratos de agrupación, y si se ha ejercido ya ese derecho de suscripción, el Valencia es el que debe excluirnos ese derecho de suscripción cuando haga sus bastanteos, su revisión de derechos de suscripción. O sea que tiene que ejercerlo antes de que lo ejerzáis, ¿no? Nosotros ejerceremos, y por eso poníamos esta cronología, ejerceremos los últimos, el derecho de suscripción. Esperaremos, y de la misma forma, nosotros hemos dado en el correo que hemos mandado a todos los agrupados la posibilidad de que si alguien, por el motivo que fuera, no quiere que se ejerzan sus derechos de suscripción, simplemente tiene que contestar al correo marcando una casilla y esos derechos de suscripción los excluiremos. Esa posibilidad siempre existe, la hemos dejado en negativo porque entendemos que, es decir, que se manifiesten que no ejerzamos ese derecho de suscripción, porque entendemos que en todo caso será los mínimos casos. Entiendo que el paso, entiendo que el paso previo a acceder a los derechos de suscripción es agrupar las acciones, o sea, no vais a recoger derechos de nadie que no las tenga agrupadas. Bueno, este es
Este es el factor que decíamos de buscar. Nosotros seguimos agrupando acciones todos los días, de hecho los días de partido todavía son muy positivos en cuanto a agrupación de acciones, y eso vamos a seguir haciéndolo, evidentemente. Pero sí que es verdad que tenemos localizados determinados accionistas que a día de hoy, y remarco lo de a día de hoy, no tienen agrupadas las acciones, y que si no quieren ejercer esos derechos de suscripción, les solicitaremos que nos los cedan a nosotros, por si nos son necesarios. Y cuando acabe este proceso, si conseguís esos 900.000 euros y esas suscripciones, ¿cómo variaría el porcentaje que hemos visto al principio en relación con el total de... Vale. En el dossier tenéis un pequeño ejemplo en el que solo se suscribe, en el que solo calculamos la suscripción, la segunda ampliación de derechos de suscripción por libertad, porque claro, si suscriben otros accionistas por fuera, pues es difícil cuantificar cuánto ponemos aquí, y de eso va a depender el porcentaje. Si ahora mismo no suscribiera nadie, poniéndonos en un caso irreal, pero si no suscribiera nadie fuera de los agrupados en libertad y nosotros suscribiéramos todos los derechos de suscripción que tenemos en libertad, subiríamos incluso del 1,801 que tenemos actualmente a un 1,93, ¿vale? Esto siempre no se va a dar porque seguro que hay gente que suscribe, no sé en qué medida y en qué porcentaje, gente que no tiene agrupado en libertad. Y luego también es importante tener en cuenta, me lo apunta ahora Dionisio, que estos son números validando la primera ampliación de capital. Este 1,93% que estamos hablando, si consiguiéramos impugnar la primera ampliación de capital, se iría por encima del 3,2% del capital social de Valencia. Buenas, Paco Boris. Hay varias cuestiones que hay aficionados preguntando a través de redes y ya que estamos, pues las podéis solventar. Habéis hablado de que no hay límite por arriba, pero por abajo hay algún tipo de límite o es simplemente una acción cualquiera, accionista o no, el mínimo es una acción. Claro, menos de una acción no se puede suscribir en sociedades de capital, es una acción. Límite por abajo no hay, pues no ser accionista, no ser valencianista, si quieres ayudar también, y si no quieres acciones y quieres ayudar, la posibilidad de donar también. Luego preguntan si una vez se haga la compra global al final de todo el proceso, si la asociación se encargará de todo el manejo de cambio de titularidad de acciones y todo eso sin necesidad de que hagan ningún tipo de... Necesitaremos una firma. Esto es exactamente. Esto es el proceso que hemos estado intentando acotar muy bien con el Valencia Club de Fútbol, porque no podíamos pillarnos los dedos. Lo que se hará será un contrato de reparto, un contrato entre las partes, privativo entre las partes, donde se irá, pues, Paco Poli, que ha comprado 10 acciones, ha hecho un ingreso de 200 euros, pues 10 acciones irán en nombre de Paco Poli. Ese sí, lo tendrás que firmar tú, lo presentaremos en Consellería y a Valencia Club de Fútbol, y a partir de ese momento las acciones serán tuyas. Sí que nos hemos dejado, porque como el tiempo es muy reducido y como la cronología que queremos llevar es ser los últimos en suscribir por un tema de las suscripciones que puedan estar usadas, sí que nos hemos dejado este reparto, que ya no es de periodo de suscripción, posterior al 3 de febrero. Hemos dejado ahí un margen en la documentación que hemos mandado a los propios socios, le hemos dicho de 2 meses, un margen amplio, entendemos que no lo vamos a superar, pero sí que hemos dicho que estas gestiones que tenemos que hacer con la limitación que tiene la asociación también de mano de obra, pues entre febrero y marzo.